Quiero que vayamos al libro de Marcos para comenzar nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Marcos capítulo 1, verso 35. Evangelio de Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Esta es la palabra del Señor que estaremos compartiendo en esta mañana. Vamos a orar, buscar su rostro. Padre nuestro, Señor y Dios del cielo y de toda la tierra, tu palabra dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y según tu verdad es necesario que te adoren. Suplicamos la ayuda de tu espíritu, suplicamos la gracia que solo viene de él, la fortaleza en el hombre interior, la capacidad para exponer tu palabra, para explicarla y con tu ayuda aplicarla al corazón de cada uno de los que están aquí. Oramos, Señor, que nos laves, nos limpie de todo pecado. Reconocemos la naturaleza mala que aún está en nosotros. Pero gracias que tú nos has dado lo que necesitamos para vencer toda tentación, para vencer todo pecado y salir airosos, victoriosos, por medio de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Queremos hablar de él, ver su ejemplo, y con la gracia y el poder de tu Espíritu andar en sus caminos. Sé con tu pueblo, Señor, en esta mañana y a lo largo de todo el día. Te lo pedimos en Cristo. Amén. En esta mañana veremos el ejemplo de Cristo en cuanto a la oración personal. El ejemplo de Cristo. Él les dijo a sus discípulos cuando los llamó: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Si ellos iban a llegar a ser pescadores de hombres, es decir, ganadores de almas, esta enseñanza, este ejemplo que veremos en esta mañana era y es de suma importancia. El ejemplo de Cristo en cuanto a la oración personal. El texto nos dice que había un tiempo y que había un lugar. La palabra de Dios dice que había un tiempo específico en que el Señor se dedicaba a la oración. Muy temprano en la mañana. Encontrará usted personas que dicen: no importa la hora importa. No importa la hora, el tiempo en que oremos, no importa, pues la Biblia le da importancia. El detalle está aquí: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Hermano, no le voy a decir
que no podamos orar a cualquier hora del día. No, se puede orar a cualquier hora del día. Pero lo que nos dice aquí la palabra de Dios, temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro, esto significa que los obstáculos e impedimentos serían mínimos. Entonces no me diga que es lo mismo orar temprano en la mañana que cuando el día ya está caliente. Caliente no en cuanto a la temperatura, sino caliente en cuanto me están llamando. El tiempo del trabajo. Por eso el Señor Jesucristo se adelantó a la búsqueda de sus discípulos. Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Y él se adelantó a eso. Más adelante dice, todos te buscan. Él se adelantó a eso. No es lo mismo orar en un tiempo en que los obstáculos son mínimos que en un tiempo en que está sonando el teléfono a cada rato. Temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro, los obstáculos e impedimentos serían mínimos o casi nulos. Antes que comenzaran a buscarle. Pero también el pasaje dice que él fue a orar antes de ir a predicar. Porque es en el versículo 38 cuando le dicen los discípulos, Señor, todos te buscan. Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. El orden no es casual. El orden de orar y luego predicar no es casual, es lo que vemos en el texto. Él primeramente se dedicó a orar, a buscar a su Padre Celestial, a humillarse en su presencia. Y este es Cristo, el hombre perfecto, sin pecado, y está buscando al Señor temprano en la mañana. El hecho o el orden que vemos aquí en cuanto a orar y luego predicar, no es casual, como acabo de decir, pues los apóstoles, esto es lo que dicen en Hechos 6, cuando buscaron diáconos para servir a las mesas. ¿Por qué buscaron diáconos? Porque los apóstoles tenían que entregarse a la labor más importante. La labor más importante a la que debían entregarse los apóstoles como pastores de la iglesia era la labor de orar y luego predicar. Nosotros busquemos hombres que se dediquen o que puedan servir en esta área de servir a las mesas para que no haya impedimento a lo más importante, que es que nos dediquemos a la oración y al ministerio de la enseñanza. Esto lo dice el apóstol, o dicen los apóstoles allí en Hechos 6. No lo busque por el tiempo, pero escúchelo. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros, los apóstoles, o los que estaban pastoreando la iglesia, que en un principio eran los apóstoles, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. El orden no es casual.
Ahora, ¿qué hacía el Señor temprano en la mañana? ¿Qué hacía el Señor en un lugar solitario? Dice la palabra, dice la Biblia, con palabras bien sencillas, y allí oraba. Quizás tengamos personas entre nosotros que no saben lo que es orar. Orar no es rezar. Sin ánimo de ofender a nadie, que reza. Orar no es rezar, no es repetir oraciones de memoria. Cuando era pequeño mi madre me enseñó una oración. Era lo que ella tenía, religiosamente hablando, y me enseñó que antes de acostarme debía repetir una oración por la Santa Cruz. O el Padre Nuestro, que lo rezaba tan rápido que no sabía cuándo comenzaba ni cuándo terminaba. Eso no es orar. Repetir oraciones aprendidas, no. O lo que ella misma hacía, mi madre. Los 15 minutos de Jesús sacramentado, eso es un librito donde se leen oraciones. Eso no es orar. Cristo nuestro Señor no oraba consigo mismo, como dice la Biblia del fariseo hipócrita, que fue al templo a orar y dice la Biblia, oraba para sí. O oraba consigo mismo. Eso no es orar. No es hablarme a mí mismo. Orar no es recitar oraciones aprendidas desde niño, como dijimos. No recitaba oraciones escritas, palabras por palabras. Y eso no quiere decir que usted no lea una oración y se la aprenda y de acuerdo a esa oración ore. Pero no es recitar oraciones escritas, sino que el Señor derramaba su corazón en oración a su Padre Celestial. Derramar el corazón, eso es orar. Derramar el alma delante de Dios. Y hay un ejemplo clásico en la Biblia de lo que es esto. El Señor derramaba su corazón en oración a su Padre Celestial. Hay un ejemplo clásico en la Biblia y es aquel que vemos en primer libro de Samuel. Vayamos allí brevemente. Primero de Samuel. En el capítulo 1. Veamos un ejemplo de lo que es derramar el corazón a Dios en oración. Samuel capítulo 1, el primer libro de Samuel. Aquí se relata la historia de un hombre que tenía dos mujeres. Una tenía hijos y la otra no tenía hijos. Y aquella que tenía hijos angustiaba la vida de la otra, la irritaba, la maltrataba. Yo soy la preferida porque yo tengo hijos y tú no los tienes. Dice que así hacía continuamente aquella que tenía hijos con la que no tenía. Leamos lo que dice el pasaje en el versículo 9 de primero de Samuel capítulo 1. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente.
ella les puso al Señor lo que había en su corazón. Tristeza, sí, tristeza porque la están irritando, la están amargando, la están maltratando. Y ella fue a exponer delante del Señor toda esa tristeza, toda esa angustia por la que estaba pasando. No tener hijos era considerado como una maldición. Dice el verso 11, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ella está orando. Eso es orar, hermanos. Derramar el corazón delante de Dios. Decirle al Señor lo que está aquí adentro. Tristeza, congoja, aflicción, necesidad. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, no consigo misma, hablaba en su corazón al Señor. Solo sus labios se movían y su voz no se oía, pero el Señor sí la oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Eso es orar. No tengas a tu sierva por mujer indigna, pues hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Amén. Eso es orar, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana. Pues eso, exactamente eso, era lo que el Señor hacía temprano en la mañana y en un lugar solitario. Él no oraba al viento. Él no oraba consigo mismo. Él oraba al Dios del cielo, a su Padre celestial. Si los discípulos llegarían a ser pescadores de hombres, si los discípulos llegarían a ser ganadores de almas, esta lección era la más importante. Tenían que aprenderla. Nuestro Señor oraba siempre sin desmayar. Aunque carecía de pecado, nos da un ejemplo de comunión diligente con su Padre. Su deidad, la deidad de Cristo, no le vuelve independiente de usar todos los recursos que él tenía como hombre. Y este es uno de los más importantes recursos espirituales para hacer la obra de Dios, si no es el más importante. Cristo, siendo Dios, al hacerse hombre, hizo uso de los recursos espirituales que Dios ha provisto para que le sirvamos.
la oración. Dice un autor, temprano en la mañana y en un lugar solitario. Hermano, aprendamos de esto. Debemos buscar un tiempo donde no haya distracción, y ese tiempo es el de la mañana temprano o en la noche muy tarde, cuando ya todo el mundo se ha acostado, pero casi siempre a esa hora usted está súper cansado. Además, temprano en la mañana indica que tenemos prioridades. Primero el reino. Buscar primeramente el reino de Dios. Eso significa tener prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es más importante? Temprano en la mañana y en un lugar solitario, allí derramó su corazón en oración a su Padre Celestial. Dice un autor, pudo muy bien haber sido acciones de gracias por las bendiciones ya recibidas. Sí, dar gracias es orar. Eso está en la Biblia. Pudo muy bien haber sido acciones de gracias por las bendiciones ya recibidas, pero también petición por la fuerza necesaria para realizar y llevar a cabo aquellas actividades para las cuales había venido. Y Cristo dice, para predicar el reino de Dios, a eso yo he venido. Esa era su ocupación más importante, predicar el reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. Dios tiene un reino y está llamando hombres y mujeres a ser parte de ese reino. ¿Cómo lo hace? Por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Dios tiene un reino y está llamando hombres y mujeres a ser parte de ese reino celestial. Para que predique también allí, porque para eso he salido o venido. ¿Cuál era la importancia que nuestro Señor atribuía a la oración personal? Porque lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de oración personal. Él se iba y oraba a solas. Eso está en la Biblia. ¿Cuál era la importancia que el Señor atribuía a la oración personal? En la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan de Cristo orando. Son tantos que tuve que escoger algunos solamente. Son muchos. Pero la Biblia enseña que cuando Él era bautizado, Él estaba orando. Vayamos a Lucas 3, Evangelio de Lucas. Son algunos pasajes solamente porque son muchos. Tomaría 2 horas tratar cada pasaje donde Cristo está orando en la Biblia. Pero mire lo que dice Lucas 3. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y versículo 21. Esta es la ocasión en que Cristo fue bautizado. Dice el verso 21 de Lucas 3. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. ¿Qué hacía? Mientras era bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y eso es oración. Que mientras hablamos al Padre Celestial, el cielo se nos abre. Eso es oración. Y mientras él oraba, el cielo se abrió.
y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Hermano, no sería muy atrevido decir que Cristo estaba orando para que descendiera sobre él el Espíritu Santo. Usted dirá, eso no lo dice la Biblia. Era una promesa. Era una promesa. Era una profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí y usted y yo debemos orar para que las promesas de Dios se cumplan. Por tanto, Cristo estaba orando en este momento cuando era siendo bautizado. Muy probablemente, Señor, cúmplase tu promesa, dame el Espíritu Santo. Eso no es inventar, porque el mismo Cristo luego dice, el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Él enseña por mandato y también por ejemplo, por dar ejemplo con su propia vida. De hecho, le está enseñando a los discípulos que para llegar a ser pescadores de hombres, para llegar a ser ganadores de almas, sigan este ejemplo. Temprano en la mañana, en un lugar solitario, allí dedícate a orar. Él oró cuando era bautizado. ¿Y qué respuesta recibió? La Biblia dice, el cielo se abrió. ¿Y cómo no se va a abrir el cielo para aquel que era puro y limpio, santo, justo, fiel y verdadero? ¿Cómo no se va a abrir el cielo al Señor Jesucristo? ¿Cómo no se va a abrir el cielo para aquel que dijo, yo siempre hago lo que le agrada al Padre? Sí, de esa manera nuestro Señor comenzó su ministerio, orando, y lo concluyó orando. Porque aún en la cruz dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Orando todo el tiempo. Nuestro Señor no solo oró cuando Él estaba siendo bautizado, nuestro Señor también oró cuando iba a elegir a los 12 apóstoles. Y dice la Biblia que antes de elegir a los 12 apóstoles, antes de llamar a esos 12 hombres, Él pasó la noche orando. Eso está en el Evangelio de Lucas y yo le leo, usted lo escucha. En esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Usted diría, toda la noche orando. Eso es lo que dice aquí. Él pasó toda la noche en la presencia de su Padre Celestial, derramando su corazón, pidiendo guía sobre la elección de los 12. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Sí, nuestro Señor oraba y oró cuando iba a escoger a los 12 apóstoles. No solo oró antes de elegir a los apóstoles, sino que también oraba continuamente por ellos, para que llegaran a ser lo que debían ser, pescadores de almas, y muchos de ellos llegarían a ser pastores de almas. Pero nuestro Señor también oró por los discípulos cuando les iba a hacer una de las preguntas más importantes de toda la vida.
Antes de hacerle esta pregunta, la pregunta más importante o una de las más importantes, Cristo estuvo orando y luego les hizo una pregunta. Escucha lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas. Y este es el Evangelio que más insiste o que recalca más la vida de oración de Cristo, el Evangelio de Lucas. Dice aquí en Lucas capítulo 9, 18. Dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Al hacerle esta pregunta, una de las más importantes que él le haría a los discípulos, ¿y por qué la más importante? O una de las más importantes, porque conocer a Cristo, eso es salvación. No conocer de Cristo. Muchos conocen de Cristo, pero muy pocos le conocen a Él personalmente. ¿Quiénes dicen las multitudes que soy yo? La respuesta de ellos tenía mucho que ver con las oraciones del Señor a favor de ellos. ¿Cómo así? Bueno, el vocero de ellos, podemos decir que Pedro era el vocero de los discípulos, dio la respuesta acertada. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Esa fue la respuesta variada que dieron ellos. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A mí no me interesa lo que están diciendo por ahí afuera. Ustedes que me siguen, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el ungido. Tú eres el santo de Dios. Y no como lo dijeron los demonios. Aquí había una convicción espiritual que es ser salvo, conocer a Jesús, no saber de Jesús, eso es diferente. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro y a los demás, por así decirlo? Bienaventurado. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado. No solo Simón, no solo Pedro, sino los demás discípulos que creían que Él era el Cristo de Dios. Y por eso le seguían. Esto fue en respuesta a las oraciones de Cristo por sus discípulos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Cristo les da gracias al Padre por haber revelado a sus discípulos quién era Él. Con una revelación espiritual. Para creer en Cristo, para ser salvo. Eso tiene que venir del cielo. Cristo dijo, Padre, te alabo. Tengo tiempo todavía. Cristo dijo en oración al Padre, te alabo. ¿Por qué te alabo? Oiga lo que dice el Señor. Esto está en Mateo 11. Y usted alaba al Señor cuando Él responde oraciones. Usted alaba al Señor por sus hechos poderosos. Y Cristo en esta ocasión alaba al Padre Celestial. Dice Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo
hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. O ellos piensan que son inteligentes. Y las revelaste a los niños. ¿Cuáles cosas? La identidad del Hijo de Dios. Que ese hombre que se vestía como un judío cualquiera o común y corriente, ese hombre que estaba delante de ellos era el Cristo, el enviado. A ese Dios el Padre les reveló a los discípulos: este es el Cristo. Y Cristo dice: Padre, te alabo, porque tú revelaste a los niños, y los niños aquí no se refiere literalmente a los que tienen edad de 12 para abajo. No, a los niños, a los que son como niños, reciben el reino de los cielos como niños, que creen con fe lo que dice la palabra de Dios. Revelaste estas cosas a sabios, o mejor dicho, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo. Mire de lo que está hablando. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cristo está hablando de esto, de haber revelado su identidad como el Cristo. Por eso le dice a Pedro y por ende a todos los discípulos, menos el que fue traidor, menos ese: bienaventurados sois. No se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa bienaventuranza Cristo oró para que le fuera concedida a ellos. No solamente oró para que el Señor le mostrara a los discípulos quién era Él, Jesús de Nazaret, pero el Cristo, Jesucristo. Cuando se le iba a mostrar la gloria del Señor en el monte de la transfiguración a los discípulos, algunos de ellos, no a todos, el Señor Jesucristo estaba orando. Lucas 9. Acuérdense, son solo algunas ocasiones en las que el Señor oraba, o mejor dicho, oró. Lucas capítulo 9, versículo 28. Voy a leer el 27 para conectar la ocasión. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Cuándo se cumplió? 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Uno había muerto, pero estaba aquí con él. El otro se fue al cielo sin ver muerte y estaba aquí con él. Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús
que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y no seguiremos con lo demás, pues nos tomaría mucho tiempo. Pero para que se le mostrase la gloria del Señor a los discípulos, algunos de ellos, para que luego dieran testimonio de eso. Por eso Pedro dice, después que Cristo ya está en el cielo, nosotros vimos la gloria. Nosotros vimos la gloria de Dios en Cristo. Cuando estábamos en el monte, dice Pedro, allí vimos su gloria. Sí, Cristo oró para que su gloria, la gloria del reino de Dios, ellos pudieran ver eso y luego dieran testimonio de eso. Cristo oró. Pero lo bueno de esto, hermano, es que Cristo no solo oró por estos, algunos de los apóstoles, porque fueron solo 3 los que fueron a ver lo que Él llevó al monte para que vieran su gloria. Lo bueno, la bendición de esto es que Cristo oró para que cada discípulo de Él, cada discípulo verdadero de Él, un día vea su gloria. Y acuérdese, el Padre Celestial concederá a Cristo todo lo que Él pide. Todo. Por eso la palabra de Dios dice esto, escúchelo. Pues el tiempo está avanzando. Dice aquí, está en Juan, pero escúchelo, 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo ha orado para que todo discípulo vea su gloria. Y esto se cumplirá, porque fieles son las palabras del Señor. Si usted es un verdadero discípulo, la promesa es que un día verá la gloria de Dios. Eso se lo dijo a Marta. No solo era para los apóstoles. Le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es para todos los discípulos. Para que esto sea así, que nosotros un día veamos la gloria de Cristo, para que esto fuera así y el Padre le conceda a Cristo todos aquellos por los cuales Él vino a morir, Él oró para que así sea y se cumpliera todo esto. Él oró en el Getsemaní con la oración más angustiosa por la cual Cristo oró, o en el estado de mayor angustia. Cristo oró, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que oró 3 veces de la misma manera. Y esto no es vana repetición. ¿Por qué? Porque esto era lo que estaba en el corazón de Cristo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios que Él tendría que beber a favor de todos sus discípulos, de todas sus ovejas que el Padre le había dado. Beber esa copa, eso no es cualquier cosa. Las oraciones de nuestro Señor relatadas en los evangelios nos muestran cuán genuinas, sinceras, íntimas, confiadas y desinteresadas eran las oraciones de nuestro Señor. Estas oraciones glorificaban al Dios del cielo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Debemos ver en todo esto, hermanos, la inmensa importancia
de la devoción personal. La inmensa importancia de la devoción personal. Si aquel que era santo, sin pecado, inocente, puro y separado de los pecadores, oraba continuamente de esta manera, ¿cuánto más debemos nosotros, que somos débiles, pecadores, inclinados al mal? Si él consideró necesario ofrecer súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿cuánto más necesario es para nosotros que ofendemos a diario y de tantas maneras? ¿Cuánto más necesaria es para nosotros? Finalmente, ¿qué podemos decir a la luz de un pasaje como esto de aquellos que no oran? ¿Qué podemos decir a la luz de esto, de lo que acabamos de ver? A la luz de un pasaje como este, el ejemplo de Cristo, que en un lugar solitario y temprano en la mañana oraba. ¿Qué podemos decir de los que nunca oran? Dice J.C. Ryle, me temo que hay muchos así en las listas de personas bautizadas, muchos que se levantan por la mañana y se acuestan por la noche sin orar. Muchos que nunca hablan una palabra con Dios. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, la Biblia dice que no conocen a Cristo. Dice J.C. Ryle, ¿son cristianos? Me parece imposible. Hermanos, porque un cristiano tiene como marca, tiene como característica que él invoca el nombre de Dios. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocare está en un tiempo presente y continuo. No fue que invocó, hizo una oración, repitió una oración con un pastor o un evangelista. No está hablando de eso. Todo aquel que invocare, no una vez, sino que ya esa es su vida. Él invoca a Cristo, esa es su costumbre, esa es la respiración espiritual del creyente. ¿Ha experimentado alguna vez quedarte sin aire, sin oxígeno? Pues así es el que no ora, no tiene oxígeno espiritual, no tiene vida. El que no ora no tiene vida. Porque esta es una característica de los que son salvos. Y óigalo, este es un versículo muy conocido. La Biblia dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la Reina Valera dice, el que invocare continuamente, esta es su vida. Si tú nunca oras, no eres creyente. Ven a Cristo, humíllate en su presencia, pide perdón y que Él te conceda orar continuamente. El maestro de la oración, como es Jesús, no puede tener discípulos que no oran. De hecho, la Biblia dice que los que son discípulos han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, por el cual oramos. Abba, Padre. Que el Señor use su palabra y aquellos que somos creyentes, pidamos perdón al Señor. Si hay una cosa en la que fallamos muy frecuentemente es en este deber, en esta disciplina de la oración. Vamos a orar.
Oh Dios del cielo, gracias por llamarnos la atención en esta mañana. Gracias por concedernos ver el ejemplo de tu amado Hijo. Perdónanos, Señor, cuando no hemos seguido este ejemplo. Perdona la dureza, perdona la maldad y el pecado de no orar como debemos. Pero también queremos suplicarte en esta mañana por algunos que están aquí con nosotros, que pueden llamarse creyentes, pero no oran. Ten de ellos misericordia y muéstrales su necesidad de venir a Cristo, contritos y humillados, y que comiencen a orar, que comiencen a buscar tu rostro, no solo un día, sino todos los días hasta que lleguemos a la gloria. Pero oramos también por esta amada iglesia, para que los hombres y mujeres que somos parte de ella, seamos conocidos por ti como hombres y mujeres que oran. Amén.